Bien, vamos a darle una vuelta al temita que desarrollamos recién. Vos me comentabas que tenés una manera de encarar esta cuestión de ser conciencia. Creo que básicamente cuando uno requiere, yendo directamente a la consigna de las decisiones que tomamos eh, más allá de nuestros intereses, eh, lo veo como muy importante eh, el principio de, de un pensamiento, una instancia colectiva, Ujú. encarada desde el individuo como una real vocación de servicio, Ajá. como sostén de esto, de un interés colectivo, de superar los intereses individuales para poder hacer algo eh, con mayor firmeza de conciencia. En tu caso se facilita, vos sos médico, por lo tanto es una manera de encarar la profesión, Sí, de ¿no? alguna manera, sí. Vos decís, bueno, yo soy médico, entre otras cosas, por una vocación de servicio. Algo que también se perdió en tu profesión en parte, ¿no? Y O sea, como que se ha ido eh, mercantilizando. exactamente, ¿no? Se ha ido, no sé si en la época que vos estudiabas tenía tanto peso esto de voy a ir por la especialidad que más plata me da, No, ¿no? no, no, no. Ha Y sido, creo que ahora sí tiene bastante peso. y de hecho hay una angustiante necesidad de pediatras, una angustiante necesidad de neonatólogos, de obstetras. Hay Que son cosas imprescindibles para la comunidad, pero quizás no están no tan rentables. tan bien pagas como otras que no son tan Ni necesarias. hablar de la instancia que vive nuestro país en lo público-privado, donde la mezquindad de las prepagas, muchas veces la letra está soportada por prejuicios o, o de alguna manera injusticias de la letra chica, Ajá. eh, Y donde determinadas prestaciones de alto costo no están dentro del contrato cuando nadie lo sabía, claro. o sea, aparecen al momento de la necesidad de la prestación. Y en ese momento te das cuenta que había una letra Y, chica que no le habías visto. y que no fue tan chica. Y durante muchos años hubo una tensión entre, siguiendo con el tema de la medicina, entre la medicina pública y privada, ¿no? Sí, sí. Pero coexistían, había una tensión, coexistían, pero había, y estoy hablando de, no sé, de 20 30 años atrás, un Estado que de alguna manera ayudaba a contrapesar para el lado de lo público. Medio que ponía el límite a lo privado, ponía determinada manera de que la balanza se mantuviera Por lo equilibrada. menos intentaba garantizar de alguna manera el derecho a la salud. Exactamente. Bueno, yo creo que esto se desbalanceó totalmente para lo privado en los últimos años. Y hoy por hoy la alta complejidad, sin duda, por lo menos. Y con estos últimos gobiernos, este último gobierno sobre todo, creo que también en otras prestaciones mucho más básicas, Las los hospitales, vacunas. Hoy por hoy, las vacunas. hoy por hoy se está reclamando la necesidad de que se cumpla con el calendario de vacunas. O sea, se están abandonando eso también. Y socialmente no deja de ser un problema llamativo. Este, yo recuerdo, porque viví en una época con una médica, que cuando nos vinimos al sur, eh, su padre, que obviamente le había sostenido la carrera, él sentía que ella tenía que ir por el lado de la privada para que tuviera el rédito de lo que se había invertido en su carrera. Y bueno, esta persona decía, "No, yo voy a ir por la pública", de hecho fue Por la todo, vocación de todo servicio. exactamente. No sé si eso también ha ido perdiendo terreno. Y hoy por hoy sí. O sea, realmente la Hay salud menos gente que decide yo voy a ir por esto aunque sé que voy a ganar menos.
Y sí, hay una necesidad hospitalaria en la salud pública de falta de cobertura de vacantes, porque con respecto, y no solo a la rentabilidad, o sea, para que justifique un crecimiento socioeconómico, sino que para que permita sustentarse Claro. o mantenerse. Acá el programa de salud de Río Negro y Neuquén en la época de oro de los hospitales fue llamativamente muy importante, porque a nivel nacional tener un cargo en esta zona era algo resonante, poder manejarse en la salud había un pública. nivel económico que permitía que bueno, que por Totalmente. lo menos incentivara eso, ¿no? Sí. Y se ha ido perdiendo vigencia. Te tomo el planteo tuyo de que una manera de ejercer las decisiones desde la conciencia sería esto de la vocación de servicio. O sea, tomemos vocación de servicio como sinónimo de conciencia en este caso. Se ha perdido terreno en la medicina, que de última es, si querés, la profesión humanística por excelencia, porque se trata de cuidar al otro en su lugar, en su situación más vulnerable, que es cuando está enfermo. ¿Cuánto más ha perdido terreno la vocación de servicio en otras actividades, como la política, por ejemplo? Y eso explicaría por qué llegamos a donde llegamos. Porque de gran manera. Cuando nosotros nos hicimos militantes, en los 70, en mi caso, en los 60 en mi caso, en los 70 el tuyo, la vocación de servicio era el 100% de la decisión. Siempre. Después había, no sé, el deslumbramiento por una idea, la atracción de alguna figura pública, pero lo que había básicamente es: yo quiero ser útil. La felicidad de participar, la felicidad yo quiero sentir que lo que hago le sirve a otro. Era 100% la vocación de servicio. En algunos casos quizás fue como hasta, si querés, concedámosle a la mirada conservadora, quizás hasta demasiado fanático, ¿no? De buena manera. Que es lo que usaron para volvernos en contra del palo que nos dieron, ¿no? Pero aún así lo que estaba detrás de eso es lo que yo quiero más que nada en el mundo, es que lo que yo haga le sirva a otros, más allá de que si a mí me conviene o no. Se le dio el nombre de un estado de bienestar. Y sí, y es más, en algunos casos se fue mucho más allá, ¿no? Como la patria liberada. Bueno, sí, la OMS dijo que salud era el estado de bienestar físico, psíquico y social del individuo. Exactamente. Por definición. Sí. Quedaba por sentado que el objetivo de toda sociedad es el progreso integral de todos sus individuos. De todos sus individuos. Desde ahí donde se tomaron medidas como, por ejemplo, prohibir el trabajo infantil, claro. Porque aunque había sectores que lo veían muy bien, porque el chico se hacía trabajando, lo que se reivindicó es que el ser humano, desde el comienzo de la historia y hasta que apareció el teléfono inteligente, el ser humano aprendía jugando. O sea, las principales habilidades de la vida las desarrollaba en el juego con otro, en presencia y poniendo el cuerpo. Ahí se aprendía a ponerse los límites, a saber hasta dónde, a buscarle la vuelta y a recibir la penalidad cuando no lo hacía bien. Bueno, todo eso se fue como desarmando, se fue rompiendo. Ahora, si tenemos razón en que en eso está el origen de las decisiones horribles e inexplicables que se vienen tomando, lo que estamos proponiendo
sexto lugar, empecemos a revisar en cada uno de nosotros hasta dónde las decisiones que tomo son llevadas por mi urgencia personal y no por la vocación de servicio y no por la grandeza que implica palabras como generosidad, empatía, compasión, sentir al otro, ¿no? Bueno, volvemos y la última canción nos dio bastante muestra de lo que nosotros decimos a dónde llegó el ser humano, el Homo sapiens de esta época, ¿no? A esa especie de tedio, esa especie de necesidad de estímulo cada vez más alto porque se aburre, ¿no? Repetimos lo de la consigna por última vez y le damos una vueltita al tema. De las decisiones que tomás, ¿cuáles van más allá de tus intereses? Bien, y esto es para participar en un sorteo de una merienda o un desayuno en Rosolina para 2 personas. Bueno, como decíamos antes, ahí tenemos una muestra de dónde está la gente hoy, sobre todo las personas más jóvenes. ¿Y de dónde parte? Nosotros llamativamente vi una presentación donde se daba a conocer la educación como una base social, y cuando surgió la obligatoriedad de la escuela primaria, después la escuela secundaria, y el punto de discusión actual está en que precisamente esa educación ha sido foco de alguna manera de reacciones en la juventud, a tal punto de que algunas de las masacres en Estados Unidos o la última planeada en provincia de Buenos Aires de prender fuego a la escuela o de matar a los propios compañeros, sí, parten de la base social de una conducta adecuada, ajá, de una vocación de servicio hacia los otros, hacia los aprendices, hacia las juventudes. Y vos decís que esa especie de masacres o planificaciones de violencia son como una reacción a la imposición de la escuela. No necesariamente, sino al tipo de educación. Ajá. Como que de alguna manera el foco estaba dado en cómo se masifica o la competencia a punto de partida de esa educación. La competencia de los congéneres, las competencias que se fueron dando a través de determinados privilegios, y no privilegios de inteligencia por ahí, sino de algunas accesibilidades, ventajas, becas, sí, que generan un patrocinio importante hacia una educación aparentemente de excelencia, pero por otro lado dejan visos de grandes diferencias. Claro, si el motor del progreso está en el crecimiento personal, el camino es la competencia. Claro. Y si en esa competencia me hacen correr contra el caballo comisario, obviamente me dejan resentido. Yo creo que es una muestra de esta vulnerabilidad, pero el problema central es que está en creer que para crecer yo tengo que superar a otros. Claro. Que para ganar otro tiene que perder, ¿no? En el patrón ese individualista, en el patrón anticomunitario, si querés, está el germen del mal. Pero por otro lado, charlábamos fuera de micrófono, ¿qué importancia tiene en todo esto o de qué manera se agravó con la aparición del celular, ¿no? Que hace que la ruptura de la conexión comunitaria, de la conexión entre personas, de persona a persona, se haya intermediado mucho más todavía. Y yo te citaba esto que lo mencioné antes, así como al pasar,
que el ser humano se forma, su carácter principal y sus habilidades sociales principales las formó siempre a través del juego, ¿no? Jugando con otros desde la niñez hasta la adolescencia. Desde que aparece el celular, o sea, la primera generación, que es la generación X, que nacida a partir de 1995, que llega a la adolescencia con el celular, con el teléfono inteligente que tenemos, el iPhone, que es el que permite las redes y la interconexión masiva, todo eso, eso se rompe. Porque en el juego, el niño o el adolescente tiene que poner el cuerpo, tiene que aprender habilidades para poder integrar el grupo, para mantenerse, para ser respetado, tiene que aprender los límites, y los límites te los ponen tus pares, los otros que juegan con vos. Tiene que aprender la penalidad de cuando perdes. Bueno, todo eso es lo que formaba antes el carácter. Hoy, esa cosa grupal desaparece con el teléfono. O sea, porque a través del teléfono vos podés entrar a cualquier grupo que quieras y salir cuando quieras. Podés entrar con un nombre falso, podés entrar con una personalidad falsa, o sea que si perdés no tenés penalidad. No tenés que desarrollar ninguna habilidad porque simplemente lo inventás y si no funciona te vas. O sea, todo eso está generando un enorme daño en la futura humanidad. Es más, estoy leyendo un libro que lo recomiendo, se llama La Generación Ansiosa, que habla de esto, y el tipo termina recomendando, dice, la humanidad va a tener que tomar una decisión urgente respecto de eso, y tiene que ser acordado por todos los países. Y esas recomendaciones son como muy drásticas. Por ejemplo, dice, no teléfono hasta los 14 años. Pensarlo ahora, si tenés hijos, tenés nietos, tenés gente conocida, adolescente, decirle no teléfono hasta los 14 años. No redes hasta los 16. Cero teléfono en las escuelas. De hecho, hay algunos países que han tomado esa recomendación y aparentemente están notando cambios positivos. Porque hay gente que todavía habla, creo yo equivocadamente, de las posibilidades tecnológicas, de que tener la información más a mano, más rápida. Pero los daños que produce en contra de eso son infinitamente superiores. Así que en esta propuesta nuestra de empecemos a ocuparnos del hombre o la mujer nueva, empecemos a ocuparnos de ser y promover cada vez más conciencia y menos reacciones instintivas o decisiones instintivas de acuerdo a nuestras necesidades. Pensemos en la crianza de los niños y en fomentar el juego, en de alguna manera generar los espacios y las condiciones para que se vuelva a jugar, de jugar como se jugó siempre, ¿no? De sí, tú a tú y poniendo el cuerpo. Justo hay un mensaje. A generar el diálogo. Hay un mensaje que tiene justo engancha con eso. Dice, algo que hago o intento hacer más allá de mis intereses es escuchar a las personas. Nadie se escucha ni escucha a nadie verdaderamente. No hay conexión real entre las personas. Perfecto. ¿Cómo es el nombre de esta oyente? Melina. Melina. Justamente iba a decir eso. En esto de fomentar el juego, iba a agregar, fomentemos el diálogo, fomentemos la conversación. Por eso nosotros hacemos este programa proponiendo cosas que en general la gente no quiere escuchar, porque si no les quiere escuchar, no la deja entrar, y lo que hace es que no tiene una voz propia al respecto, por lo tanto no puede dialogar respecto de esto,
Y estos temas de lo que estamos hablando hacen a lo esencial de la calidad de vida que tenemos, a lo esencial de la organización social que tenemos, a lo esencial del futuro que van a vivir nuestros hijos. Así que me parece que básicamente esta propuesta intenta ir al corazón de donde está la raíz de nuestros problemas. Lo proponemos con este nivel de seriedad, si querés, y esperamos que llegue y que genere los beneficios que buscamos.